Y bueno, vamos a continuar nuestra serie, El Gozo del Señor. El día de hoy vamos a darles la sexta entrega, la sexta enseñanza. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, ¿sí recuerda eso? Aquí en esta enseñanza le vamos a poner por título Cuando perder es ganancia. Y no voy a hablar del partido de ayer, para los que están sufriendo todavía, ¿verdad? Cuando el perder es ganancia, mis hermanos. Y en esta carta hemos encontrado pues una cantidad de tesoros escondidos de la palabra de Dios, con instrucciones prácticas que nos han permitido entender el proceso del cristiano, el comportamiento, todas las demandas que Pablo ha estado haciendo a una iglesia que en sí misma era una iglesia fiel, era una iglesia que caminaba bien, pero que como todas las iglesias tenía algunas circunstancias y tenían que ser instruidos. De manera que después de haberles expresado este deseo de ser luminares en el mundo en medio de una generación corrupta y perversa, si recuerda la enseñanza de la semana anterior, bueno, para quienes no vinieron les aconsejo, les pido que la escuchen, porque les va a permitir pues seguir completando el conocimiento de la carta, y esto sería una plataforma muy completa para que siga usted aprendiéndola. En esta enseñanza anterior vimos cómo Pablo hace un énfasis sobre todo en el propósito por el cual vino Jesucristo, y siempre lo va a hacer. Él sabía que el único propósito del Señor Jesús era extender la misericordia de Dios, del Padre, a una humanidad perdida, y que Él venía a plantar una iglesia que continuara esa obra. Y nosotros somos esa iglesia, mis hermanos, que tiene que reflejar el carácter de Cristo. De tal manera que después de haber dado esa serie de consejos, ahora Él empieza a hacer unas recomendaciones especiales, mencionándoles a los filipenses. Recuerde que el apóstol Pablo está encarcelado, ya lleva casi 2 años en la cárcel en Roma, de tal manera que ahora hace mención de Timoteo y Epafrodito, 2 siervos fieles, los menciona como siervos fieles que promete enviarles. Y en Filipenses 2:19, acompáñeme si es tan amable. Ahí el apóstol está haciendo mención a ellos. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, sígame en la que tenga frente a usted. Dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Para el apóstol Pablo era bien importante saber cómo caminaba la iglesia. Dice: pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Dios. Está hablando de Timoteo, que era bien conocido por esta iglesia, ¿verdad? Y lo recomienda Pablo de manera especial, destacando su honestidad, su servicio al Señor, el amor sincero que tenía la iglesia. Y este es un rasgo, mis hermanos, que debe ser distintivo de todo verdadero siervo de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con estas palabras en 1 de Pedro 5:2: apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino siendo ejemplos a ellos. El Señor Jesús hizo mucho énfasis a través de sus palabras, a través de todas las instrucciones que dejó, incluso haciendo advertencias que pues en su momento vendrían malos obreros que harían lo contrario. También menciona a Epafrodito, quien estaba a cargo de esta iglesia. Él visitaba a Pablo en la prisión para estar con él, estarle informando acerca de la situación de la iglesia, llevarle también la provisión que generosamente le habían enviado. Y bueno, en ese tiempo que estuvo con Pablo, Epafrodito estuvo gravemente enfermo, a punto de morir, lo que nos indica que los cristianos también nos enfermamos. ¿Usted se enferma? Yo también,
¿verdad? Aquí no hay nada de que yo declaro decreto salud para siempre. No somos eternos, nos enfermamos, nos morimos y nos suceden todas las cosas. La diferencia es cómo las tomamos y lo que sabemos que representa cualquier circunstancia por la que pasamos. En Filipenses 2:25 dice: sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y administrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo, pues en verdad estuvo enfermo de muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia para que vuelvan a gozarse al verlo y yo esté libre de preocupaciones. ¿Se dan cuenta de la preocupación de Pablo? De cómo era atento con la iglesia, de qué manera quería que estuvieran de una manera pues tranquilos, que estuvieran informados, que estuvieran atendidos. ¿Esto qué nos indica? Que a pesar de las situaciones que él vivía, a pesar de las circunstancias que se iban presentando, está continuamente animando a los hermanos a gozarse en el Señor. Por eso el título de la serie, porque en esta escritura, en esta carta, Pablo menciona mucho esta palabra de gozo. Y él lo demuestra con su testimonio, un testimonio basado en la confianza al Señor. Cómo aún en medio de las pruebas podemos deleitarnos en Él. ¿Usted cree eso? Mire, el contexto que viene trae un trasfondo muy especial y lo quiero llevar de la mano a él, para que en su momento nos demos cuenta de lo que lleva a Pablo precisamente a hablar de su ministerio. En Filipenses 3:1, él dice: por lo demás, aquí ya está haciendo como un cambio de contexto. Ya terminó, ya les dijo que les va a enviar a Epafrodito, a Timoteo, y les dice: por lo demás, gócense en el Señor. Nuevamente la palabra gozo. Dice: y a mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Nuevamente expresa: gócense en el Señor. Y de alguna manera les está pues explicando que para él no es ninguna molestia estarles continuamente repitiendo las mismas cosas, instrucciones, sus atenciones, todo lo que él de alguna forma les está haciendo llegar a través de esta carta, porque él sabía que era mejor estarles recordando todo lo que él había recibido, las palabras de Cristo, para que en medio de todo lo que Dios les permitiera vivir, reconocieran su voluntad y se gozasen en esa voluntad. O sea, Pablo está hablando de su propia experiencia y les está diciendo: ustedes gócense en todo. Dice en el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:12, haciendo alusión al mismo tema: por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas. ¿Cuáles cosas tenía que recordarnos? Las palabras de Cristo. Aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido, mientras yo tenga vida, es mi obligación animarles y recordarles todo esto. Mire, ese mismo sentir de Pablo y de Pedro, de estarles recordando constantemente las palabras de Jesús, es el trabajo de todo ministro. ¿Sí lo cree o no lo cree? Y es un trabajo que con ética tenemos que hacer. De hecho, a veces recibimos ciertos comentarios, se lo voy a decir con toda franqueza, de hermanos que se acercan después de escuchar un mensaje y dicen: oiga, pastor, como que ese mensaje ya lo escuché o algo más o menos parecido. Le digo: sí, mi hermano, porque la importancia de la constancia en el estudio nos hace precisamente afirmarnos en ella. Le digo: ¿ya la escuchó hace como cuánto? ¿Se acuerda? No, pues ya tiene tiempo. A ver, dígame, ¿qué hizo la palabra que escuchó hace ese tiempo en usted? ¿Ya lo obedeció? ¿Ya está sacando frutos? Y se quedan. Y por eso se las recordé. Ustedes reciben una constante amonestación, advertencias, consejos de parte de Dios a través de la palabra, a través de la predicación. Yo le preguntaría:
¿qué ha hecho toda esa palabra? La de los últimos, vamos a poner un mes. Un mes. ¿Qué ha hecho esa palabra en usted? ¿Qué cambios ha generado en usted? ¿Qué decisiones ha tomado que pueden ser evidencia de que usted fue atento a ese consejo? Y que no fue como decimos en México, entró por un lado y por dónde salió, por el otro. ¿Será que somos solamente buenos oidores, buenos escuchadores, atentos en una plática, pero que no tenemos la menor intención de obedecer el consejo o ni siquiera de considerar nuestra condición como para decir si es cierto, si el Señor me lo está demandando, si el Señor me está exhibiendo en ese pecado, en ese mal hábito, en esa circunstancia? Creo que el Señor está hablándome como para que ya. ¿Cuántos han recibido una palabra constantemente? Constante. Deja de hacer esto. Preséntate así delante de Dios. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. En diferentes cartas, en diferentes estudios, de diferentes maneras. Lo importante es qué estoy haciendo con esa palabra. Porque el estudio constante es lo que afirma la palabra en nuestro corazón y nos ayuda a retener el consejo de Dios, mis hermanos. ¿Esto para qué es? Para tener presente su voluntad y no tener dudas. No tropezar ante las tentaciones, ante las seducciones, las estrategias que el mundo usa para distraernos. Todo esto que el enemigo usa para hacernos tropezar. Porque usted sabe que hay alguien que está inconforme con que usted haya tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Sí lo sabía o no? Y que va a estar constantemente poniéndolo a prueba o lo va a estar tratando de hacer tropezar, poniéndole tentaciones. La serie que terminamos hace unos meses acerca de la tentación nos hablaba precisamente de estos sucesos. Ahora, va a empezar el apóstol Pablo, después de decir que nos gocemos, a entrar en un contexto muy diferente. Por eso le decía, todo lo que está haciendo el apóstol es poner una especie como de fundamento para lo que ahora va a expresar. Porque en el versículo 2 dice, tengan cuidado de los perros. Fíjese qué cambio tan drástico en el contexto. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan al cuerpo. Primero, ¿qué estaba hablando? De buenos siervos, de su testimonio, de su trabajo, del corazón que tenía como tutor, como mentor, como pastor de la iglesia. Bueno, resulta muy interesante cómo después de mencionar esa necesidad de retener el consejo de Dios, ahora de inmediato le advierte a la iglesia que se guarde de alguien que les llama perros, y se está refiriendo a los judaizantes. Duras palabras usa el apóstol, porque al referirse como perros, como mutiladores del cuerpo, como malos obreros, pues eran palabras muy ofensivas para los judíos, porque además ellos sabían lo que esto representaba. Recuerde que Pablo era un hombre judío y sabía el trasfondo de sus palabras. La costumbre de los judíos era llamar a los gentiles como perros. ¿Sí sabía usted eso? A los samaritanos. Los que no estaban de acuerdo con su doctrina, para ellos eran inmundos, eran perros. Esa era la condición espiritual de los judíos. Se sentían dueños de la promesa. Sentían que a ellos les pertenecía toda la gracia de Dios. Bueno, eso hacía que se sintieran especiales, así como tejidos a mano, así, muy especiales. De manera que tenemos que entender algo con esto. Actualmente, mis hermanos, también hay muchas doctrinas que son determinantes en estos aspectos. Falsos maestros que por esas doctrinas recalcitrantes, difíciles de entender, por sus conductas, se asemejan a este tipo de judaizantes, dándole prioridad a determinadas circunstancias, llámense obras, que a la gracia de Dios. Pablo, ¿a quién está llamando perros? A quienes, aún conociendo la gracia de Dios por medio de Jesús, la menospreciaban al pretender imponer obras de la ley para acceder a la salvación. A ellos son a los que está llamando perros. Vea de qué manera tan dura. Porque falsos maestros que eran emanados de las filas de la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo,
estaban pervirtiendo el Evangelio, enseñando sobre la necesidad de someterse todavía a los preceptos y ritos de la ley para alcanzar la salvación de su alma. Vaya conmigo al libro de los Hechos 15, por favor. En el versículo 1 dice así, Hechos 15: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Mire qué contundentes eran. Y en el versículo 5 dice, porque esto motivó, esto que acabamos de leer en el versículo 1, motivó una serie de polémicas muy fuertes entre Bernabé y Pablo en contra de los judaizantes, que no se convencían de que la gracia estaba alcanzando a los gentiles. Bueno, en el versículo 15 dice: pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Sabemos que esto originó lo que conocemos como fue una asamblea, el Concilio de Jerusalén, presidido por Santiago, donde se determinó enviar una carta, pues precisamente quitándoles ese peso de la ley a los gentiles, a los que se estaban convirtiendo de toda esa zona de Grecia. Y bueno, esto molestó a los judaizantes. Sin embargo, para Pablo y Bernabé fue la continuidad de su ministerio. De hecho, en la carta que dirige a la iglesia de Galacia, cuando él se entera que ya estos judaizantes estaban trabajando, ya estaban ganando terreno en pues llamemos en esta proliferación de esta doctrina, dice en Gálatas 1:6, dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora vea la sentencia: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Esto era una palabra también muy dura. Como antes lo hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Vea qué palabras tan duras y qué advertencia para quienes lamentablemente hasta la fecha pervierten el evangelio, manipulan la palabra, atribuyéndole a las obras poderes salvíficos. De manera que Pablo, advirtiendo a la iglesia de este peligro, dice de los judaizantes que por su obsesión de conservar los preceptos de la ley, hace la analogía: vienen a ser como los gentiles que tanto despreciaban ellos y que llamaban perros. Por eso les está haciendo esta comparación. Está haciendo también alusión a los falsos profetas de antaño, porque esto no queda que viene de ahora. Los malos ministros han proliferado desde el principio, desde que el Señor estableció un camino para llegar a la fe. Había falsos maestros en la antigüedad que no cumplían con su trabajo, abusaban del pueblo, llevándolo a la perdición. Bueno, cualquier similitud con lo que actualmente vemos es mera coincidencia, pero vaya conmigo a Isaías 56:10. Dice Isaías 56:10, y vea la palabra que va a usar también Isaías: todos los que vigilan a mi pueblo son ciegos e ignorantes. ¿A quién se está refiriendo? A los guías espirituales. Se les mencionaba también como atalayas, que vendrían siendo los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Dice: todos ellos son como perros mudos, que ni ladrar pueden. Siempre somnolentos y echados, les encanta dormir, son como perros, comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado buscando su propio provecho. Los invitan a tomar vino, a emborracharse con sidra, mientras les aseguran que el día de mañana será mejor que el presente. ¿Sabía usted que hay muchos en la actualidad que, diciéndose creyentes, aún siervos de Dios, todavía se permiten determinadas
facilidades para continuar con algún vicio que no pueden dejar. De esos que dicen que una no es ninguna. Sí hay todavía, ¿eh? Y se amparan o sacan ciertos textos del contexto para decir, no, pero es que pues no, beber no es malo. Pablo le dijo a Timoteo, a causa de tu enfermedad toma vino. Si nos vamos al contexto original, no le dice la palabra vino, sino jugo de la vid. ¿Sabía usted que el jugo de la uva sirve como un paliativo al estómago? Por eso inventaron la sal de uvas. Digo, no se sabía. Entonces lo que le está diciendo, debido a tus enfermedades intestinales, toma jugo de uva para que esas úlceras, esa gastritis, eso que te está pasando. Bueno, hay quien todavía se justifica para poderse dar ciertos placeres que bien podría dejar de lado. Y hoy vamos a hablar de eso. Mire, con la palabra perro, del griego kuan, con K, kuan, está identificando a los perros salvajes del desierto. Esa palabra fue la que usó. Y por eso metafóricamente está señalando a quienes por su reprobada conducta moral y desprecio a la provisión de Dios en Cristo, pues están haciendo lo que están haciendo. Muy diferente a la palabra perrillos que usó el Señor, ¿sí se acuerda? Porque usted puede decir, es que el Señor Jesús también dijo perra o perro a la mujer sirofenicia. No, mi hermano, ahí el Señor Jesús usó la palabra cunarión, y esa significa un cachorro indefenso que se acerca temeroso en busca de alimento de cuidado. ¿Ha tenido usted un animalito en su casa, una mascota que aunque usted la regañe, la reprenda y le dé usted tantito le acerca y se acerca temeroso, pero se acerca, o sea, el perrito es como noble, pero pues tiene miedo? Bueno, ese es un cachorrito indefenso, muy diferente a lo que habla Pablo, porque además los describe como mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Por la consideración que estaban haciendo de la circuncisión como esencial para la salvación. ¿Qué hacían? Menospreciaban la gracia de Dios por medio de Jesús. Ahora, Pablo no está reprobando la circuncisión, era algo sagrado para los judíos. Recuerde que era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham para identidad del pueblo de Israel. Pero al haber sido solamente una sombra de la gracia venidera, estos hombres corrompían el evangelio al pretender hacerla necesaria para alcanzar la salvación. La sombra fue desplazada por la sustancia, ya no eran necesarias las obras. Hay quien incluso ha argumentado que Pablo usaba un lenguaje inapropiado de un siervo de Cristo, que fue muy duro. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, Dios siempre ha empleado palabras fuertes para describir a quienes se salen de su justicia. Y usted lo puede comprobar en la Escritura en muchas ocasiones. Bueno, continúa Pablo diciendo en el versículo 3, acuérdense que estamos en Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Nosotros. ¿A quién se está refiriendo con nosotros? Diga usted a nosotros. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. ¿Qué está haciendo Pablo en defensa de la gracia y el nuevo pacto? Nombrar a los redimidos como la verdadera circuncisión. ¿A qué se refiere? Al Israel espiritual. ¿Sabía que nosotros somos pues ese Israel espiritual que está supliendo la iglesia del antiguo pacto, ahora como la iglesia de Cristo? Bueno, está mostrando cómo después del sacrificio de Jesús, que fue perfecto, todas las obras y rituales del Antiguo Testamento, incluida la circuncisión, ya no tenían ningún provecho ni efecto bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. En Hechos 13:38 dice lo siguiente, yo se lo voy a leer, anótele por ahí. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Entonces, ¿las obras dónde quedan? Para acercarnos al Señor, para causa de salvación, pues quedan fuera.
Recuerda cuando Pedro pues tenía un carácter así muy contrastante y fue invitado a cenar con los gentiles, a conocer las iglesias de los gentiles que se estaban convirtiendo, y de repente lo encontramos a Pedro muy contento entre los gentiles, comiendo incluso de la comida de los gentiles. ¿Qué comían los gentiles? Pues lo que comemos nosotros. Comían carnitas, por ejemplo, ¿verdad? Ya no eran consideradas, o sea, ya bajo la gracia, ¿habrá algún alimento inmundo? No, si lo santificamos con la oración, ¿verdad? Bueno, resulta que Pedro estaba compartiendo el tiempo con estos hombres, pero cuando ve llegar a los judaizantes, ¿qué hace? Se espanta, le da miedo, le da temor. De manera que el mismo Pablo le confronta y le dice: tu actitud es hipócrita, Pedro. Y en defensa de la gracia le recuerda en Gálatas 2:16: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Se lo está diciendo a Pedro, le está recordando. Evidentemente esto lo está haciendo con toda la iglesia presente. Por tanto, tenemos que entender algo, mis hermanos, porque estos mensajes son para nosotros como iglesia. El cristianismo se fundamenta en el sacrificio de Cristo y no en las obras de la carne, aunque se disfracen de actos piadosos, como lo estaban haciendo estos judaizantes. Y un fenómeno muy recurrente en la iglesia cristiana actual es precisamente eso: disfrazar, maquillar de actos piadosos, de religiosidad, incluso usando la escritura mal, sacando textos del contexto para justificar malos hábitos, incluso pecado. Y eso es algo que desagrada profundamente al Señor, porque la gracia tampoco es para abusar de ella. ¿Sí me estoy dando a entender? El vivir bajo la gracia es reconocer que no hay ninguna obra que nos acerque al Padre más que Jesús, pero también representa que tenemos que respetar esa gracia, no abusar de ella. Así que si usted todavía se trata de autocomplacer con ciertas cosas, actitudes, situaciones que usted mismo permite en su vida, no se equivoque. Dios no puede ser burlado. De manera que cuando Pablo expresa que los creyentes somos la circuncisión, no está diciendo que los cristianos debemos circuncidarnos, como alguno ha pretendido poner por obra, no, sino que está haciendo alusión a la circuncisión espiritual que proviene de un corazón arrepentido, dispuesto a santificarse para caminar conforme a la voluntad y santidad de Dios. ¿Sí me entiende el concepto? Y esto es algo que además no era novedoso, mis hermanos. Desde el principio fue propósito del Señor para su pueblo. A veces que pensamos que estas alusiones a la gracia o a la santificación son exclusivas del Nuevo Testamento, y no. Vaya conmigo a Deuteronomio 10:16, si es tan amable, por favor. Deuteronomio 10:16. Cuando ya lo tenga me dice ya. Dice: así que circunciden el prepucio de su corazón. A ver, ¿usted conoce la anatomía? ¿El corazón tiene prepucio? Pues no. Esta es una analogía, es una forma metafórica de hablar. Dice: circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta sobornos. ¿De qué está hablando entonces? De quitar la dureza del corazón y caminar en santidad. ¿Sí o no? Vaya conmigo ahora a Ezequiel 36, por favor. Ezequiel 36:24. ¿Ya lo tiene? Dice así: yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos.
Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? Un nuevo corazón. ¿Para qué? Para poder relacionarnos con Él, para poder tener acceso. ¿Y quién fue el instrumento? ¿Quién fue el recurso? ¿Quién fue el medio? Nuestro Señor Jesucristo. Esto que leímos en Ezequiel habla perfectamente del trabajo de evangelización que el Señor vino a establecer en este mundo para que todos nosotros podamos acercarnos a Él. De manera que nuestro Señor no espera una transformación de lo externo. La verdadera circuncisión es interior, la que procede del nuevo nacimiento, la que produce frutos dignos de arrepentimiento. La circuncisión espiritual, amada iglesia, es estar unidos a Jesucristo sin poner la confianza en las obras como lo que pretendían hacer los judaizantes, esos críticos de Pablo. Algo que, como les digo, sigue siendo común en quienes siguen confiando en las obras de la carne. Y la historia bíblica narra, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo estos legalistas, conforme Pablo caminaba de las misiones, ellos le iban siguiendo en sus viajes misioneros, y después que él salía de un lugar para partir a otro lugar a llevar el evangelio, llegaban a esos espacios, buscaban a los nuevos creyentes, incluso para difamarlo con la intención de introducir sus doctrinas judaizantes. A ellos por eso se refiere como perros, mutiladores del cuerpo y ¿qué? Malos obreros. No es difícil pensar que le acusaban que si predicaba solo de la gracia era porque no estaba a la altura de los requisitos de la ley. Ellos defendían la ley y decían, no, si Pablo descalifica los preceptos de la ley es porque él no está calificado por la ley. Y por eso ahora se está él, ahora sí que solamente escudando en la gracia para la salvación. Y en la actualidad son las doctrinas que malos obreros, por conveniencia o por ganancia deshonesta, crean una dependencia de las obras como un requisito para alcanzar el favor de Dios. Y esto es algo muy común en la cristiandad actual. Y hay muchos espacios que se dicen cristianos, y no dudo que lo sean, pero con doctrinas equivocadas, donde le dan poder salvífico a deberes cristianos, como el bautizo, por ejemplo, como orar, como leer la Biblia, como congregarse, como servir, como diezmar. Esos son deberes, mis hermanos, eso sale del corazón porque sabemos que es justo, porque es importante y necesario para nuestro crecimiento. Pero el bautizo no completa tu salvación. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado. Y hay quien dice, si tú no oras una hora diaria, si no lees la Biblia, un capítulo, un salmo, un proverbio, estás desagradando al Señor. Si no te congregas, si no diezmas, pierdes tu salvación. Como el testimonio de aquella mujer. ¿Sí se acuerdan de Panchita? ¿Sí? Ya no se los platico. ¿Quieren que se los platico otra vez? Porque esto sí fue cierto en una iglesia. Yo le puse Panchita para no decir el nombre, pero resulta que llegó una hermana, una congregante, con un pastor de una iglesia y le dice, pastor, tuve un sueño y yo quiero que usted lo sepa. Y cuando el pastor escuchó el sueño, no, hombre, se le abrieron los ojos como de plato. No, revelación divina, lo tienes que testificar. Y habla, y mis hermanos, pues les tengo aquí el testimonio de Panchita. Y sube Panchita con pues imagínense la cara de Panchita, ¿no? Toda angelical y con revelaciones. Pues ¿saben qué, hermanos? Que el Señor me dio una visión y yo bajé al infierno. Órale, qué tremendo. ¿Y qué pasó? Pues imagínense que yo le digo, yo bajé al infierno, ¿cómo se ponen? Pues díganos, pastor, ¿qué hay allí? Pues no, pues el día que caiga al infierno, Dios me libre. Pero Panchita sí bajó y
Dice, no, dice, pues resulta que me encontré a la hermana Eduviges. Y le dije, hermana, ¿qué está haciendo usted aquí si yo la veía tan comprometida, tan todo en la iglesia usted? Estoy aquí porque no diezmaba. Hermanos, les tengo que decir eso. ¿Qué cree que hizo el pastor ese día? Pues recogió una canasta de ese tamaño de diezmos. A mí el Señor no me ha dado esas revelaciones, así que no se pongan tristes, no estamos allá, de donde muchos venían. Bueno, le atribuyen a las obras poder salvífico. Y mis hermanos, eso es tratar de equiparar las obras con el sacrificio de Cristo, los trapos inmundos con algo sagrado, nada más blasfemo y herético delante de Dios. Por eso Pablo responde a esos argumentos, tratando de explicarles que no era por desconocimiento de la ley, sino precisamente por conocer la ley y ahora conocer la gracia, lo que les va a expresar. Versículo 4 de Filipenses 3. Dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, quiero que sepan, oh judaizantes, que dentro de la religión judía, si alguno se pudiera jactar de esto, sería yo. Ahora, Pablo no está expresando que confiaba en sus logros pasados, personales, esas obras, y no en la gracia, no. Él está diciendo que considerando los argumentos de sus detractores, si hubiera alguien que pudiera confiar en las obras de la carne por su origen, por su pasado, era él. Y les empieza a mencionar, fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible. ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mencionando Pablo? Obras y atributos personales en los que llegó a confiar durante su vida anterior. Aquello que constituía para él lo más grande, todo su mundo religioso. Por eso demostraba que si alguien podía haberse salvado por medio de la religión, él podría haber sido ese hombre. Así es como vemos las credenciales de Pablo conforme a la carne. Circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés, ¿qué significaba? Que él era judío de nacimiento, no era un prosélito. Había quienes adquirían, así como se adquiría la ciudadanía romana, también como prosélitos se adherían al judaísmo. Él no, dice, yo no soy un simple convertido al judaísmo, yo pertenezco, dice, al linaje de Israel. Él formaba parte del pacto, del pueblo del pacto, y dice, de la tribu de Benjamín. ¿Y sabe por qué aclara la tribu de Benjamín? Porque esto le daba mayor importancia a su origen. Porque de esa tribu surgió el primer rey de Israel. Y cuando se divide la monarquía de Israel, la tribu de Benjamín con la de Judá fueron las únicas que se mantuvieron fieles. Por eso el que decía, yo soy de la tribu de Benjamín, era un estatus mayor. Hebreo de hebreos significa que entre los de su pueblo tenía un lugar de privilegio, ya que por su origen y siendo alguien prominente estaba en un nivel más alto del círculo religioso. Y esto era muy difícil de lograr. La familia de Pablo era una familia muy rica. Su papá también era fariseo, era de cepa. Por eso dice en cuanto a la ley fariseo. ¿Y sabe qué? Los fariseos representaban la élite de Israel. Era un partido religioso político donde su objetivo era establecer el reino, era una secta estricta en cuanto a la observancia de la ley. Y sigue diciendo, en cuanto a celo de la ley, o sea, en cuanto al cumplimiento de mi trabajo y mi encomienda como fariseo, dice, yo fui perseguidor tenaz de la iglesia. De manera que todos los religiosos, ahora quienes eran detractores de Pablo, antes eran los que lo enviaban porque consideraban un riesgo que el cristianismo siguiera levantándose. En cuanto a la justicia de la ley, dice, o sea, en cuanto a cumplimiento de la ley, irreprensible. ¿Qué significa? Que cumplía con lo que la ley requería.
que nadie podía señalarlo de no haber guardado la ley fielmente. Y en el versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe cómo le cayó eso a los judaizantes? Como balde de agua fría. Pablo les está mostrando que su conversión no fue simplemente una experiencia momentánea o emocional, sino que fue algo que marcó su vida para siempre. Y por esa convicción, todo lo que había mencionado como ganancia personal, todo lo que consideraba como sublime y que para los hombres era muy importante, para Pablo no lo era. Consideraba como una pérdida, como innecesario. No necesitaba nada que lo ligara a esa vida. ¿Y sabe qué? La pregunta sería, ¿cuánto estamos dispuestos a dejar de lado? A estimar como pérdida. Talentos personales, recursos, argumentos, formas de vida que nos impiden caminar con Cristo. Porque todos traemos un pasado religioso o filosófico o cultural que todavía nos tiene amarrados, nos tiene atados. Un pasado familiar que todavía lo estimas como sublime y que no te permite caminar. Lo que les acababa de hablar hace un momento. Hay costumbres que se traen donde por quererlas retener hasta manipulas la escritura. ¿Cuántos siguen, por ejemplo, confiando en su pasado glorioso? Y no estoy hablando con esto de que lo que hiciste antes no estoy menospreciando tu pasado, no estoy menospreciando tu carrera, tu trabajo, tus logros, no. Pero ¿cuántos siguen confiando solamente en eso para poder caminar con Dios? Están orgullosos de su origen, de sus logros, de su apellido, de sus triunfos y se olvidan de buscar la justicia del Señor. Orgullosos, soberbios. El amor a Cristo, la gratitud, llegó a Pablo a considerar todo lo que había alcanzado en su vida anterior como una pérdida. Y quizás sería muy bueno reflexionar si el amor a Jesucristo, nuestra gratitud, es suficiente para dejar todo lo que en la carne llegamos a considerar valioso y que sabemos que hoy nos está afectando. Porque se trata de limpiar, mis hermanos. Se trata de redireccionar nuestra vida, de redireccionar nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra conducta. Porque todo lo que estorba siempre tendrá un origen carnal, emocional, material. Eso es lo que nos aferramos. El orgullo de tener, la soberbia del carácter, la vanagloria de la vida, de los logros personales. ¿Y sabe qué? Eso en la iglesia es inadmisible, porque eso hace que también menosprecies a tus hermanos, a las personas que están alrededor, o que afectes a la familia que te rodea, porque no cambias, porque no das por basura todo aquello que todavía te sostiene. Mire, por eso para el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no conoce a Dios, el que no tiene al Señor. Bueno, para el hombre natural es muy difícil renunciar a todo eso. Y cuando tú no quieres renunciar a todo aquello que todavía te evita seguir con Cristo, obedecer al Señor, honrarlo, te estás viendo como un hombre que no conoce al Señor. Porque para quien sabe lo que representa su salvación, su nueva vida, nada debería impedir que por amor, por gratitud a Cristo, estimara como pérdida todo lo que le evita glorificarle, testificarle, resplandecer como luz en una generación perversa, corrupta, maligna. Tenemos que reaccionar ante las palabras del Señor, mis hermanos. Así es como nos damos cuenta que Pablo no estaba haciendo alarde de nada, nos está mostrando un camino, nos está mostrando un carácter, nos está mostrando la realidad de quien sabe lo que ahora tiene. ¿Tú sabes lo que ahora tienes? ¿Tú sabes lo que ahora te sustenta? ¿Tú sabes que no te perteneces?
Dice el versículo 8, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, que por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Y sabemos que en el original la palabra basura es una palabra más todavía, se traduce como excremento. Y todos los logros que él tenía los había considerado como eso. Pablo estaba convencido que desde el momento de su encuentro con Jesús, él viviría para Cristo. Y aquello que podría considerar como valioso, lo consideraba como desechable. Prácticamente estaba tirando a la basura las cosas en las que él confiaba. ¿Por qué? Porque sabía que le estorbaban para caminar con Dios. No levanten la mano, pero ¿cuántos reconocen que hay muchas cosas que le estorban en su caminar con el Señor? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿por qué todavía las conservas? ¿Por qué? Él estimó todas esas cosas pasadas como pérdida porque ahora todas eran hechas nuevas. Él sabía que era una nueva criatura y por eso decía, por la excelencia de conocer más a Jesucristo, por una experiencia más cercana con mi Señor. Es indudable que ya Pablo tenía un conocimiento más claro de quién era el Señor. Él había tenido revelaciones, él estaba caminando con el Señor, pero él deseaba conocerle más y más. Por ello dispuso su corazón a dejarlo todo para crecer en él, por amor a Cristo. ¿Quién está dispuesto a hacer lo mismo? ¿A quién le conviene, mis hermanos, echar a la basura lo que le estorba, lo que le lastima, lo que le lacera, lo que le desvía, lo que le hace tropezar? ¿A quién le conviene? ¿Por qué se conserva? A eso se le llama soberbia, a eso se le llama orgullo. ¿Y sabe qué? ¿Qué cree que hace el Señor con los soberbios? Los resiste, no los tolera. Y a su tiempo cada uno habrá de pagar las consecuencias de esa soberbia, de esa insensibilidad a la palabra de Dios, de pensar que todo lo sabe, que sí está bien, que no hay problema. Es un grave problema fariseico, llamémosle así. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo mismo? Por eso dice después en el versículo 9, y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, mis hermanos, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Entonces Pablo está confirmando su convicción acerca de la salvación, de la justificación por la fe. Dice, deseando ser hallado en Jesús. ¿La gente te encuentra en Jesús? Esa es una pregunta. ¿Sabes qué es hallarse en Jesús? Que la gente identifique a Jesús al verte a ti. Que tú expreses el carácter de Cristo, el fruto espiritual. ¿O sigues siendo orgulloso, soberbio? ¿O eres apacible, manso, de dominio propio, amable, de trato suave, obediente? ¿Quién dijo yo? Mi hermano, estas palabras nos deben confrontar, pero para cambiar. Porque quizás son palabras que no te gustan, como los judaizantes, y si las rechazas, pues te vas a quedar como los judaizantes, en una inercia de dureza que no te va a permitir la libertad en Cristo. No vas a poder ser hallado en Él. Permanecer bajo la gracia del Señor, y no dice bajo la propia justicia, no, en la justicia del Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí dijo el Señor, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿cómo vendrá? Por añadidura. De esta manera, por la fe, está renunciando a atribuirle algún mérito a sus logros, a su justicia, sabiendo que no tiene nada que ofrecer a su favor por haber alcanzado la misericordia de Dios. Está consciente que delante del Señor sus obras han sido trapos inmundos y no le preocupa, no le molesta, simplemente lo agradece porque el Señor lo está limpiando, lo ha cambiado, le ha dado una nueva vida. ¿Cuántos siguen considerando
que todas esas cosas, recursos, origen, religiosidad, incluso aún el servicio, puede ser algo delante del Señor menospreciando su gracia. Servir al Señor es un privilegio. No es un estatus elevado. No es algo que nos tenga que enorgullecer. Es algo que nos tiene que poner más abajo porque somos siervos. ¿Y el siervo a dónde se pone? Abajo para servir. Versículo 10 dice: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Está hablando de los tiempos finales. Pablo dice: yo deseo seguir conociendo al Señor, esperando el día de experimentar esa resurrección final. Y eso es el centro de nuestra fe. ¿Sabía usted que el centro de nuestra fe está puesto en la resurrección de Cristo? Porque sí, el Señor nació, el Señor vino, el Señor hizo una obra completa en la cruz. Pero si no hubiese resucitado, ¿qué? Vana sería nuestra fe. ¿Sí sabía eso? Vaya conmigo a 1 Corintios 15, por favor. (15:16) Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y están todavía en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Usted se considera el más desdichado de todos los hombres o el más bendecido? ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en Jesús. Y mientras Él caminaba en esta tierra, mientras esperaba ese día sublime, tenía la firme intención de seguir participando de los padecimientos de Cristo, es decir, de caminar por el mismo caminar de Cristo, donde sabemos que va a haber situaciones que no nos agraden. Seguir a Cristo implica, ¿qué dice el que quiere vivir piadosamente? ¿Qué padecerá? Persecución, circunstancias. De hecho, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero también dijo: no se turbe tu corazón, yo he vencido al mundo. Y Pablo reconocía en Cristo que no solamente se le había concedido conocerle, sino también sufrir por Él. Por eso estaba convencido que su vida era Cristo y el morir era ganancia. Eso ya lo estudiamos. Pablo se gozaba en esto porque sabía que los sufrimientos de este tiempo presente no pueden ser comparados con la gloria que se manifestará aquel día, mis hermanos. También sabía que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. Todo eso que dije lo está escrito. Sin embargo, se cuentan por miles los que desean un lugar con Jesucristo, pero no están dispuestos a renunciar a nada, a quitar la basura, a quitar el lastre, a compartir los padecimientos mediante una vida de obediencia, de santidad, de temor a Dios. Eso es compartir los mismos padecimientos de Cristo. Un camino de obediencia, de santidad. Pablo tenía su confianza en esa resurrección, en ese día, pero también reconocía la necesidad de seguir creciendo en la fe, de conocerle, de negarse personalmente. Para concluir, cuando perder es ganancia, ¿usted cree que vale la pena perder? ¿Así? ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿a qué está dispuesto a renunciar por amor y gratitud a Cristo? ¿A dar por basura todo lo que no te permite crecer, madurar en tu fe, testificar a Cristo y ser la luz de tu casa, de tu entorno, de quienes el Señor acerca a ti? ¿Sabes para qué los acerca? Para que lo conozcan a Él. Por eso dice que el Señor acercaba a la iglesia al que habría de ser salvo. Y no, eso no significa que los traía a la entrada de un templo o de una congregación. Acercar a la iglesia es, los va a acercar a tu vida, porque tú eres la iglesia.
y alguien que el Señor acerca a tu vida, ¿a quién tiene que ver? Dime, ¿a quién? A Jesús. No te conviertas en tropezadero, conviértete en luz. Ten misericordia por aquellos que el Señor está poniendo a tu alrededor, una gran cantidad de testigos, para que tú seas ese enlace, ese reconciliador. El Señor nos ha dado un ministerio de la reconciliación para que con nuestra propia vida reconciliemos al mundo con el Padre. Ese es el trabajo de la iglesia, pero tiene que ser una iglesia pura, santa, obediente, sensible. Lo contrario es continuar atesorando lo vano del mundo, las actitudes soberbias, el orgullo del egocentrismo. Y así te vas a convertir solamente en una sombra que aparenta piedad, que aparenta una vida piadosa, un religioso, pero sin fruto. Una higuera que no alimenta. ¿A qué estás dispuesto a renunciar, mi hermano? Que la palabra nos haga reflexionar, Señor, mis hermanos. Le voy a invitar a que me acompañe a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Puede darle gracias al Señor por este mensaje que espero haya tocado su corazón, mi hermano, porque el Señor lo que está haciendo es santificarnos. El Señor lo que está haciendo es limpiarnos. Nos está dejando ver clara nuestra propia imagen. No te resistas a la palabra, mi hermano. No te llenes de orgullo. Baja la mirada soberbia y encuentra la paz en el Señor. Recibe el consejo del Señor que te limpia, que te purifica, que te santifica, que te va a llevar a una vida diferente. Porque sí, por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, es por la fe. Pero en este caminar el Espíritu Santo se está encargando de irnos santificando, de irnos guiando, de irnos purificando, porque la intención es que nos convirtamos en esa novia pura, sin mancha, que el Señor espera recibir algún día. No te resistas al consejo de Dios y toma la decisión de obedecer. Da por basura lo que hasta hoy te sostenía. Deséchalo porque te está estorbando, te está lastimando, no te conviene. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que sí nos ha confrontado, que nos ha sacado de equilibrio quizás a alguno no le ha gustado, pero tu palabra es una espada, Señor, una espada que atraviesa el alma, los huesos, las coyunturas y saca a evidencia, exhibe nuestra verdadera condición. Que cada uno de los presentes nos demos cuenta de lo que tú has exhibido en este momento, de lo que tú has hecho evidente, porque nos estás mostrando tu voluntad y nos estás haciendo que nos veamos tal como sí somos, no tal como creemos que somos. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de reflexionar nuestro presente y poder caminar hacia ese futuro glorioso, siendo luz, testificando, teniendo misericordia por los que tú acercas, siendo luz, dando fruto, cumpliendo nuestra comisión. Te damos gracias, Señor, por tu consejo y nos ponemos en tus manos. En la intimidad de esta oración, tú puedes, desde lo más profundo de tu corazón, decírselo al Señor. No hagas compromisos vanos, simplemente hazlo. No digas, me voy a comprometer con el Señor a cambiar. No te comprometas. Convéncete de la necesidad de cambiar y camina. Da pasos firmes, pero primero quítate eso que te estorba. Déjalo aquí, tíralo al piso. No lo necesitas. Te ha lastimado. Ha evitado que tú seas una bendición para quienes están a tu alrededor.
Pídele al Señor más de su gracia y de su sabiduría, pero de la de Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a sus hogares. Bendícelos y que tu palabra siga siendo abonada por tu Espíritu Santo en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.